El día de hoy tenemos un tema candente y elocuente, al mismo tiempo que religioso. Como decía nuestro amigo Enrique Iglesias en aquella... ¡Aleluya! Enrique Iglesias, esto es una experiencia religiosa. El día de hoy nos vamos a meter en temas de anticlericalismo, religión, ateísmo y la Iglesia Católica, específicamente en el contexto latinoamericano. Qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene, hacia dónde nos ha llegado. Creo que empezando por ahí, yo creo que prácticamente toda la gente en Latinoamérica ha tenido un acercamiento con la Iglesia cristiana católica, aunque no lo haya querido. Todos fuimos criados cristianos, con esta idea de que había un solo Dios y era un Dios Padre, y su Hijo había bajado a la tierra y había sacrificado por los pecados, y el tema de la culpa y estas cosas que yo creo que si eres latino creciste con esto, y seguramente si eres integrante de cualquier otra nación del mundo es posible que te hayas encontrado con algo similar, pero en el caso de Latinoamérica es muy indiscutible este papel que tiene la Iglesia. El día de hoy Dani nos va a contar un poco de por qué los sacerdotes le caen tan bien, por qué la Iglesia Católica es lo mejor que le ha pasado al mundo. A ver, cuéntanos un poco, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amén, amén, hermano. Aleluya. Aleluya. Chile, aleluya. Chileluya. ¿Alequil o chileluya? Chileluya, chileluya, claro, claro. Bueno, este podcast tiene por intención claramente convertirles a ustedes al cristianismo. De hecho, nuestros canales de YouTube que hablan sobre anarquismo en verdad han sido siempre una pantalla para llegar a este momento. Todo estaba fríamente calculado desde hace años. George Soros nos estaba financiando para este momento precisamente. Porque Jesús era judío y George Soros es judío, precisamente este es el momento que ha llegado. Yo me pregunto si habrá gente en el mundo, aparte de las Islas Sentinel, en donde no conozcan qué es el cristianismo, en donde no sepan qué es, que le hablen así como, mira, había un tipo que se llamaba Jesús y que lo crucificaron y después como revivió a los 3 días. ¿Habrá alguien que diga, hoy no conozco yo no vi esa película? Es muy complicado, pero también toma en cuenta que no solamente el cristianismo, o sea, porque si tomamos en cuenta que las religiones como más escuchadas son las abrahámicas, o sea, no solo es que no te conozcan por el tema de la religión, sino que a veces tu propia religión ya hace referencias a esto. O sea, compartimos el Antiguo Testamento con otras de las 2 más grandes religiones así del mundo, y los musulmanes también reconocen a Jesús como un profeta, si mal no recuerdo. El arcángel, no sé si es Gabriel o Miguel o Leonardo o Donatello, no me acuerdo, uno de estos arcángeles, se le presenta a Mahoma, ¿no? Es como el gran emisario. Y o sea, yo creo que nos tendríamos que remontar muy a Oriente, igual en India, alguna islita así perdida. Como las Islas Sentinel que están en la India. Exactamente, sí. A que te disparen con una flecha si quieres llegar a hablar de Jesús. Sí. Porque sí, todo el mundo está muy influenciado por estas ideas que empezaron justo en el seno de Medio Oriente con tribus que tenían una mitología muy parecida y una manera de pensar muy parecida, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero muchos de esos rasgos y características se siguen reproduciendo hasta el día de hoy, ¿no? Es curioso, sí. Yo creo que no ha de haber un país en el mundo que no sepa de esto. O bueno, igual esto es una cosa muy cristianocéntrica, ¿no? Pero al menos si lo ves desde una perspectiva latinoamericana, no hay lugar en Latinoamérica que no sepa, o yo creo que en todo el continente, toda América, que no todo Abya-Yala. Uh-huh. Claro, mira, a ver, yo creo que dentro de las cosas que cómo nos llega un poco el cristianismo justamente es por medios obviamente familiares, ¿no? La cultura que nos engloba. En mi caso, por ejemplo, bueno, a ver, mis padres no son como de ir a misa ni nada,
Mi madre entiendo que es creyente a su modo. Ella detesta a los curas y a las iglesias y siempre dice, que quemen a las iglesias con los curas dentro porque son violadores y todo ese tema, y es como súper así. Pero es muy creyente, la veo. O sea, si yo digo algo feo sobre Jesús, es como que, blasfemo, ¿entiendes? Pero, y mi papá tiene una posición, yo no sé si está convencido del ateísmo o si está adentrándose a ese mundo, o al menos al agnosticismo. Pero no sé, por parte familiar yo tengo que decir que cuando chico siempre tuve una inquietud espiritual, ¿no? Y primero, la primera gran influencia fue mi abuela, que era gitana y era testigo de Jehová. Nótese esa mezcla. Sí, que es muy común, la verdad. Y por ende yo cuando niño iba con ella a los testigos de Jehová, fui a predicaciones, fui al salón, y era de los niños como brillantes dentro de los estudios en los testigos de Jehová. A los papás les gustaban que otros niños se juntaran conmigo, porque yo literalmente me devoré el Antiguo Testamento, como que me encantó, porque era como leerme Harry Potter o como leerme El Señor de los Anillos. O sea, toda esta fantasía, ¿no? De serpientes que hablan, arbustos parlantes, gente que abre mares con un palo, como, no sé, tantas cosas. Es como El Señor de los Anillos, pero con más misoginia. Exacto, es como El Señor de los Anillos, pero con Dios matando a más personas. Sí, matando a gente en Sodoma y Gomorra por homosexuales, y con hijas emborrachando a su padre para acostarse con él y cosas por el estilo. Como Juego de Tronos con un poco El Señor de los Anillos. Creo que también Juego de Tronos es más, sí. Pues mira, en mi casa mi madre siempre fue muy devota de Chayanne, por ejemplo, y yo creo que toda madre San Chayanne. No, mi madre es súper devota. Y todos en mi familia, aunque sean, hay como todo el espectro político, yo creo que en mis tías, y las que son así más rojas. Yo tengo una tía que va a las... Te lo juro que un día llegó a una fiesta familiar vestida con un uniforme ruso. Iba así como con una cosa que era como la ropa deportiva de Chávez, pero con todo temática rusa. Esta tía conoció a Mao, o sea, es una persona así que es así como muy metida y es súper religiosa. Luego tengo tías que no son tan radicales, que también son de izquierdas y son súper religiosas. Tengo tías de centro que ni fu ni fa, son religiosas. Mi madre, que es muy conservadora, es súper religiosa. O sea, es como todo el espectro así es muy religioso, aunque pertenezcas a distintas partes del espectro. Sí, exacto. Que solemos relacionarlo netamente con el conservadurismo, pero hay gente que puede ser no muy conservadora y que aún así es religiosa, y de eso yo creo que también vamos a hablar. Para comenzar, yo creo que igual es necesario destacar que conocemos a veces desde al menos esta trinchera, ¿no? Muchos sucesos terribles en la historia de la humanidad y que fueron justamente provocados por las religiones o en nombre de las religiones. Algunos ejemplos pueden ser, no sé, las cruzadas, ¿no? Que se dieron entre los siglos XI y XIII, en donde la Iglesia Católica había organizado varias expediciones militares para recuperar Tierra Santa, como le llamaban, que estaban en las manos de los musulmanes, ¿no? La Inquisición, que es donde la Iglesia Católica estableció también como tribunales para perseguir a gente que ellos decían herejes y disidencia. Las guerras de religión, que también se dan como desde las reformas protestantes, ¿no? Hasta la guerra civil española, incluso en el siglo XX. Y hoy en día tenemos también como grupos que se denominan como terrorismo religioso, ¿no? O sea, o grupos que son como mucho más ortodoxos y que utilizan la religión como una justificación para llevar a cabo ataques sobre población civil. Y al final, bueno, la historia de la humanidad podríamos concluir entonces que está llena de estos ejemplos de sufrimientos a diversos grupos, de conflictos y todo lo demás, ¿no? Causados en nombre de muchas religiones. Y va a ser importante recordar que estos sucesos, que son terribles, no representan obviamente a todas las personas religiosas, y que hay muchas personas que encuentran en determinada fe o creencia algo a lo que aferrarse frente a las hostilidades de la sociedad en la que vivimos, por ejemplo, o un refugio también de esperanza ante las desgracias, ¿no? Pensando que al menos en otra vida será todo mucho mejor, lo que causa en muchos casos un cierto conformismo sobre el mundo terrenal, como lo llaman. Y sin embargo, también es importante reconocer que la religión es utilizada para justificar
la violencia y la opresión en muchísimos casos. Y eso que estoy siendo amable, estoy siendo muy amable porque soy muy anti-religión, ¿eh? Sí. Debo decirlo. Esto, de hecho, estuvimos hablando, estábamos enviándonos mensajes por una aplicación de mensajes, que no voy a decir el nombre, pero nos estábamos enviando mensajes por esta aplicación. Tinder. Tinder, exactamente. Como que decíamos, bueno, vamos a jugar un poco el abogado del diablo, ¿no? Y Dani dijo, no ponernos como en este velo de decir, no, yo voy a apoyar a la religión y tú estás en contra. No. Es como, vamos a hablar, intentaremos dar una visión más equilibrada, pero yo creo que también una cosa que tenemos en común, Dani y yo, es que pensamos que la religión realmente ha hecho mucho más daño, y sobre todo la religión específicamente cristiana ha hecho mucho más daño que beneficio, ¿no? A las poblaciones indígenas, a la gente oprimida. Recordemos que también la lucha actual de muchos países sigue siendo por el derecho al aborto, y tiene una raíz los movimientos antiabortistas profundamente religiosos cristianos, ¿no? Los movimientos que en su época tenían que ver con el racismo también están profundamente fundamentados en la religión. Muchos de los males que que vivimos en el siglo XX y que ahora reproducimos en el siglo XXI tienen que ver con la religión. Intentaremos dar una visión, yo creo que más, pues no lo llamaría equilibrada, por así decirlo, pero intentaremos ir por todos los espectros de cómo entendemos nosotros la religión, porque también, a pesar de que tenemos como estas ideas, yo creo que también con Dani compartimos esto, de que creemos que también una visión espiritual y el entender la vida a través de metáforas y las cosas que igual puede tener el hecho de gente que se aboque al amor del prójimo, pues que tiene también cosas muy positivas, ¿no? Entonces iremos haciendo como una revisión de todo esto a lo largo de este episodio. Esperemos que no se convierta esto en un sermón. Dani, cuéntanos, porque también yo creo que una figura que resume muy bien todo esto que estamos hablando es un señor ruso barbón que escribía unos libros muy muy largos y que tenía un nombre muy peculiar, que era León Tolstoy. Bueno, no recuerdo si era Tigre Tolstoy o Pantera Tolstoy, pero sí sé que se apellidaba Tolstoy. Pues yo creo que antes de pasar por Tolstoy, porque claro, Tolstoy es un simpatizante ferviente, ¿no? del anarquismo también. Es un escritor, ya lo vamos a presentar un poquito más adelante. Yo creo que estamos adentrándonos un poco en el mundillo del anticlericalismo, ¿no? O sea... Y tienes toda la razón. O sea, tengo el guión aquí enfrente y me salté esa parte. Me lo siento. Sí. Hablemos de anticlericalismo primero, después hablamos de Tolstoy. Bueno, la gente que le gusta el clericalismo, que sepan que vamos a hablar de Tolstoy después, así es que no se vayan. Y la gente que odia a los cleros se quedan porque esta es la sección que les interesa. Bueno, a ver, el anticlericalismo, como una disertación de esas así como el colegio. A mí me tocó hablar del anticlericalismo. Sí, el anticlericalismo según Encarta. Podríamos, a ver, ¿cómo lo resumo? El anticlericalismo es una postura crítica y que es abolicionista hacia las influencias que pueda tener la iglesia y el clero en la sociedad. Lo podemos ver, por ejemplo, en su crítica que hace a los dogmas religiosos, en la oposición a que la iglesia pueda intervenir con su falo santo, ¿no? En los asuntos políticos y sociales, e incluso en temas de salud. O sea, lo vemos, como decías tú, en casos como el aborto, como el derecho a expresar públicamente el amor entre parejas homosexuales, o en general a las diversas identidades en torno a este tema, ¿no? El anticlericalismo va a estar asociado a lo largo de su historia a movimientos laicos, que ya sean humanistas, progresistas e incluso liberales, de izquierdas y también anarquistas. Así como también en el feminismo, desde ya hace muchos años, antes de que naciera incluso mi amigo aquí. Imagínense la cantidad de años que tiene eso. Así es que, nada, se expresaron en cosas como la separación entre la iglesia y el Estado, esto en casos de quienes igual no cuestionaban mucho tampoco la existencia del Estado como herramienta de control y sumisión. Y el anticlericalismo, ya para hacer esta breve introducción, en ambientes más revolucionarios, va a servir como una fuerza cultural en varios momentos históricos, sobre todo en países que tienen mucha tradición católica y mucha virgencita y mucho jesucito, ¿no? Como por ejemplo en España, en México, en Francia, en Colombia, y bueno, Abya Yala ya tiene mucho de eso. Así que
ya ves, no sé cómo en México, por ejemplo, ¿no? Que se dieron las guerras cristeras, ¿no? Que si mal no recuerdo fue por ahí en el 26, ¿o no? Sí, si mal no recuerdo, sí fue el 26. ¿Tú te acuerdas que era más o menos el tema de las guerras Yo cristeras? era ya mayor en el 26, ya no me acuerdo por eso. Yo decía, ¿de qué se pelean estos niños? No, pero... Claro, era por la aprobación de una ley, ¿no? Tenía que ver con este tema de que la iglesia no interviniera mucho con las políticas del Estado y claro, se armó la grande porque salieron con armas y todo quienes decían, Correcto. no, queremos más iglesia. Exacto, sí. Cuando termina la Revolución Mexicana hay un gran movimiento anticlerical y hay un movimiento muy fuerte clerical, porque pensemos que también la Revolución Mexicana tuvo facciones que eran abiertamente revolucionarias y cristianas, y otras que eran del poder y que eran cristianas, etcétera. Entonces había muchas facciones enfrentadas. Entonces yo creo que es muy importante también entender que en México se logró con mucha sangre que al menos se institucionalizara que era un estado laico y que no podía intervenir la iglesia en el estado de manera tan evidente como antes lo hacía. Y esto es algo que parece como trivial y es algo que parece que está sobre el papel, pero es muy distinto cómo se plantea el papel de la religión en México a Estados Unidos, que parecen dos países como muy opuestos, pero piensa que hay mucha influencia de Estados Unidos en México y mucha influencia de México en Estados Unidos, porque antes la mitad de Estados Unidos literalmente era México. Entonces, las mismas potencias que conquistaron estos territorios tenían ideas como bastante similares, que eran personas europeas que intentaban replicar los haceres europeos en las colonias americanas. México logra tener esta ventaja que parece como algo que se está perdiendo poco a poco. De hecho, tenemos ahora un presidente de izquierdas. No voy a entrar mucho en detalle con el señor López Obrador, que, bueno, lo tengo un poco aborrecido, aunque ha hecho cosas buenas. Pero bueno, mira, no me voy a meter en eso. Qué bien que tenemos un presidente de izquierdas, qué bien que lo odio. Entonces, el tema es, López Obrador y las nuevas izquierdas poco a poco han permitido el acceso del clero a la política de manera abierta. En Estados Unidos es algo que no se tiene que esconder. El presidente tiene que ser profundamente católico y tiene que jurar por Dios las cosas. Él tiene un compromiso con el Estado, con el ejército y con la iglesia a partes iguales. Y en México, en los Estados Unidos mexicanos, esto es como, se hace una distinción que es como legal, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa que no sé en qué más países de Latinoamérica se replica, pero yo creo que en la gran mayoría, ¿no? Son o laicos o aconfesionales, me parece, Dani, no sé, tú... Sí. Y también otra cosa que quería hablar cuando hablabas del anticlericalismo, yo creo que también una de las posturas fundamentales que ha tenido la iglesia, y en específico la iglesia cristiana, es el tema del especismo. Porque el hecho de que seamos hijos únicos de Dios, las criaturas especiales, que venimos a gobernar por sobre el resto de las criaturas, es parte de lo que construye las políticas especistas de todo el mundo. No es casualidad que las personas que tienen religiones, que tienen otros contextos y otra manera de entender el mundo y la naturaleza, sean menos especistas que los estados que están fundamentados también en el cristianismo. Entonces yo creo que también eso es algo que yo creo que el anticlericalismo conjunta muchas cosas, como bien dijiste, feminismo, el tema de los derechos de las identidades sexuales, que son un espectro, y que existía este espectro y que existía esta diversidad cultural sexual en los países del continente antes de que llegaran los europeos, y que fue completamente borrado, invisibilizado por las nuevas colonias europeas. Lo mismo ha pasado en África, lo mismo ha pasado en otros continentes, pero es muy evidente que la sexualidad también fue una de las cosas como más intrincadas y más enraizadas en toda esta podredumbre de la religión, ¿no? Este mundo anticlerical tiene una influencia súper importante dentro de los movimientos anarquistas, ¿no? Y uno de los primeros del mundillo ácrata en oponerse firmemente a la religión y dedicarle muchos libros y como los tweets de la época fue el barbudo favorito de nuestro club de amiguites. Obvio que no es Rasputín.
Sí, es que también cuando dices el barbudo favorito puede ser Kropotkin, puede ser Bakunin, puede ser Tolstoy. Yo creo que Todos aquí tenían barba, maldito ruso. yo creo que aquí el único que más o menos tuvo un periodo de lucidez fue Malatesta, que dijo voy a abocarme solo al bigote. Ya después se dejó barba y la cagó. Porque podría haber sido el anarquista del bigote y no continuó con eso. Es que parece que es de ruso, ¿ah? O sea, salvo Putin, como que todos los demás Putin, como Rasputin, también tenían barba, ¿no? O sea, todos tienen barba. Yo creo que también la Unión Soviética fue uno de los grandes fracasos de la Unión Soviética, que sus gobernantes no tuvieran barba. Estaba Lenin, que era lo más parecido a barba y fue el único que conservó como esa esencia un poquito más divertida. Luego Stalin ya bigote y luego ya el resto... Mira, Gorbachev no tenía pelo en la cara. Es que claro, mira, fíjate que antes así como todos con sus barbas, ¿no? Y todo. Lenin ya es como que representa el cambio, ya tiene como su chivito, sí, como su más bigotito, cuidadito, sí, como su presto barba, ¿no? Y ya después como Stalin ya tiene el clásico bigote de dictador, así como el bigote de Pinochet o el bigote de, ¿no? que al final, salvo Mussolini y todos los dictadores anteriores, y bueno, Franco porque no le crecía mucha barba, pues como casi todos los dictadores tienen como su bigotito. Bueno, Franco igual tenía su bigotito, ¿eh? Pero tenía un bigote muy terrible, ¿no? Era así como de Cantinflas, así como... ¿Qué vamos a discutir dos personas cis hetero? De bigotes, en vez de hablar de... Vamos a hacer un podcast de bigotes. Para otro capítulo dejamos las barbas. Pero bueno, efectivamente, estaba hablando del señor Bakunin. Este tipo era opositor, obviamente, de toda forma autoridad, así que, por ende, obviamente, se oponía a quien supuestamente era esta autoridad de autoridades, ¿no? O sea, el jefe de jefes, señores, la autoridad religiosa. Bastaba ya con un dictador celestial en los cielos para que de pronto la tierra se llenara de dictadores, justificando su condición como si fuera algo muy natural e incluso sagrado. Así que para el compa Bakunin, la iglesia servía para mantener el poder de la clase dominante y mantener también la opresión sobre la gente como parte de la sociedad. Y servía también para usar el miedo para frenar el cambio social y político y de esa manera impedir que las personas tomen conciencia de su condición y que por ende luchen por su liberación. Y fíjate que útil es como mantener este miedo al más allá. También jugar con las esperanzas, porque, a ver, una vez yo reflexionaba sobre eso mientras escuchaba a un evangélico que estaba gritando en la calle, y vaya, o sea, es que justifican la miseria en la que vivimos y las condiciones de mierda en las que nos quieren, y la incapacidad de lograr cambios, porque al final los cambios los tiene que hacer un mesías, pero que para ellos no puede ser como ese mesías revolucionario, ¿no? Que se opone al emperador y al Sanedrín, sino que tiene que ser un mesías conservador, que condene a la gente trans, a los homosexuales, que vote por Bolsonaro, que vote por Trump y que le tire piedra a las feministas. Y es que esto para los evangélicos, ¿no? Para la mayoría. Y es que se supone que en esta vida no va a haber justicia, pero no importa porque llegará Cristo y va a impartir justicia. Y si esta vida es una mierda, bueno, no hay que intentar mejorarla porque la vida siguiente en el paraíso de seguro va a ser mejor. Y con esa esperanza de un mundo mejor, pero después de que ya te mueres, igual es como usar la fe, la esperanza y el miedo como una herramienta para mantener este sistema de dominación, ¿no? Esa es como, digamos, como una reflexión que yo hacía hace varios años, así en una plaza viendo este evangélico. Y que también estas reflexiones y estas maneras de interpretar la Biblia no han sido siempre iguales, ¿no? O sea, la Biblia han cambiado las interpretaciones y el sentido original de la Biblia se ha ido perdiendo poco a poco. Y cada régimen y cada figura en el poder ha utilizado la religión como una manera de justificar su propio mandato. Esto me recuerda mucho a los sacerdotes modernos, que son los economistas, que son los que justifican el mercado y que justifican esta creencia religiosa en el dinero, que tendemos a pensar en que el mundo en el que vivimos es muy avanzado y muy separado de creencias religiosas y mágicas, pero seguimos pensando de manera muy mágica, ¿no? Los ricos y los mega ricos son ricos porque se lo merecen. Y el creer que necesitamos justicia social y el creer que necesitamos condiciones más iguales es ir en contra del orden mágico que tiene nuestra sociedad. Y por eso eres un pecador y eres un malo y eres un comunista y un anarquista.
Y eso también es pensamiento religioso, no es pensamiento enfocado en estudiar la realidad y ver cómo realmente podemos vivir una vida mejor y más plena, ¿no? Y que esto es algo que le ha beneficiado al poder sin duda una y otra vez a lo largo de la historia. Es moldear los mensajes de algo en lo que cree la gente para oprimirlos. Y Bakunin se dio cuenta de manera muy evidente de que esta era la realidad para toda la gente que vivió este proceso de cambio y que también Marx lo vio, ¿no? Del proceso de cambio, y también una mujer que tenemos que hablar un día, pero de la que escribió Calibán y la bruja, Silvia Federici. Ella se dio cuenta también acerca de cómo la religión manipuló al resto de la población para institucionalizar el capitalismo y para institucionalizar el poder. Y esta es una herramienta de control que ha funcionado bastante bien y sigue funcionando hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer mi paréntesis musical y continúa, por favor, Dani. No, pero fíjate qué interesante tu paréntesis, porque ya como que se determina un poco, o entramos a este túnel entre Dios y el Estado, ¿no? O sea, como por ejemplo una figura estatal y una figura divina, ¿no? Que se basan justamente en jerarquía y en autoridades. Y esto tiene mucho que ver con Bakunin, porque en su obra, que de hecho se llama Dios y el Estado, que a mí en lo personal me encantó porque yo conocí el anarquismo desde el ateísmo, argumenta de que la religión es una forma de dominación impuesta por la clase dominante a lo largo de la historia, y que obviamente para alcanzar nuestra emancipación hay que derribar esta y toda forma de autoridad, y deben ser reemplazadas por la cooperación libre, voluntaria entre personas. O sea que va a ser necesario destruir la religión, así como el Estado, el capital, y más adelante, gracias a grandes compañeras anarquistas, también podemos decir que es necesario destruir el patriarcado, ¿no? Que también está como súper intrínseco en el pensamiento religioso. Pero lo que más me llama la atención de este texto es cuando habla un poco del principio de autoridad, porque hace este nexo entre Dios y el Estado como figuras casi omnipotentes, ¿no? Y omnipresentes también, y que se basan, digamos, como uno se va a basar en su constitución política, en sus leyes, ¿no? Que ellos dictan, mira, esto es lo que está correcto y esto es lo que no, y el otro se va a basar, digamos, como en sus mandamientos, ¿no? O sea, esto está correcto y esto no, y todos tienen como sus figuras jerarcas, ¿no? O sea, sus dictadores, tanto celestial como terrenal, y que al final, si ya te acaparas de la gente en su sentido espiritual y en su sentido terrenal, como que ya no puedes como salir mucho de eso, porque ambas ya tienen como su jerarquía y tú estás abajo en el escalafón de esa jerarquía. Y aquí me gustaría hacer un hincapié en el pensamiento de Emma Goldman, porque claro, también hablo de este patriarcado, ¿no? que viene a veces intrínseco en las religiones. Y para Goldman, que es para quienes no la conozcan, una tremendísima compañera anarquista de fines del siglo XIX y de inicios del XX, y ella también tenía una postura firme contra la religión, sobre todo porque su visión, que hoy podemos entender como anarcofeminista, y en esa visión la religión iba a servir para mantener la opresión, pero especialmente sobre las mujeres. Y ella tiene un texto muy, muy interesante que se llama La hipocresía de la puritanidad. Y allí es cuando ella carga con todo contra la iglesia por el papel que desempeñó en eso de construir una moralidad sexual represiva y desde el mito fundacional de la fe subordinar a las mujeres por debajo de los hombres, ¿no? El control hacia las mujeres, que era muy necesario porque llevaban la semilla del pecado, ¿no? Desde siempre, y debía estar cargado de estos conceptos que tanto aman las autoridades religiosas, como la pureza, la castidad, la virginidad y todo eso, que era muy deseable para las mujeres desde el sentido religioso. Permiso, me voy a servir sangre de Cristo. Si quieres tú haz tus paréntesis que me encantan. Perfecto, me gusta que mis paréntesis, dije, me voy a servir sangre de Cristo, pero voy a ir a la iglesia a servir. Pero bueno, también Emma Goldman, por si también no le suena, hay una frase de ella que me encanta, que es: si en tu revolución no se puede bailar, no quiero ser parte de esa revolución. Era algo así. Y es como, yo creo que también es muy interesante abordar este tema como de romper el orden y romper como las jerarquías que ha impuesto el Estado y el gobierno y las figuras de autoridad, porque los reyes obviamente también lo hacían a través de la religión. Y también yo creo que podemos hacer un puente a través de esto para hablar como de las partes como que también son religión,
pero que no van enfocados en un respetar una autoridad y hundir a la gente, ¿no? Que aquí es donde me gustaría hablar de una persona que se llamaba el tigre Tolstoy, que fue una de las primeras mascotas de Kellogg's, ¿no? Que estaba el tigre Toño y el tigre Tolstoy. Entonces, se llamaba Toño. En Chile se llamaba el tigre Tony. El tigre Tony, mira, en México era el tigre Toño. El tigre Antonio. Antonio Pistolas. ¿Tú qué nos puedes contar de Tolstoy? Porque yo sé que él también tenía como una idea muy clara como de destruir la autoridad y de buscar un poco más de horizontalidad, pero también era muy religioso, ¿no? Entonces buscaba como la abolición del Estado, pero no la abolición de la religión. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Bueno, mira, para Lev Tolstoy, que para quienes no lo conocen, ¿no? Es un buen amigo nuestro. No, en realidad nos lleva como por más de 100 años. Fue un escritor ruso de barba larga, como debe ser, ¿no? Como todo ruso. Y era como un viejito hippie simpatizante del anarquismo. Tuvo un pensamiento medio intermedio sobre la religión porque compartía la crítica que el anarquismo hacía sobre las instituciones religiosas, pero igual él reivindicaba una forma de cristianismo como más basada en el amor y el servicio a los demás. Que si bien, y ojo con esto, porque al final igual eso es como lo mismo que cualquier cristiano piensa sobre el cristianismo, ¿no? Pero él como que prefería este café como sin mucho azúcar, o sea, como que lo quería libre de dogmas y de esos ritos y procesiones. Quería como un cristianismo más práctico y basado en la ética del amor y la no violencia. Y eso lo decía en su obra que se llama El reino de Dios está dentro de ustedes, o algo así se llamaba el texto. Para su época, él igual criticó la idea de la salvación individual porque ponte a pensar que de hecho la idea de vida eterna para quienes se portaron bien igual es un poco cruel. Al menos, a ver, yo cuando niño me imaginaba esto porque uno pensaba que quizás, no sé, mi mamá, que siempre ha sido creyente, no sé, ella cree en un Dios superior, ¿no? Imagínate, ella muere y se va al cielo, pero su hijo le salió ateo e incluso muy enemigo declarado de las religiones y de la idea de un Dios superior, y por ende me voy al infierno junto con Kurt Cobain, Janis Joplin, Morrison, Hendrix. ¿Qué tipo de vida eterna, de gozo puede tener mi mamá en el cielo sabiendo que su hijo se está quemando en un infierno, ¿no? La idea de salvación individual a Tolstoy le parecía un poco egoísta, como que ya te fuiste al cielo y todo muy bonito, estás tomando jugo en un coco en una playa y hay 3 querubines que te están tirando viento, pero tus hijos, tu esposo, tu papá, tus amigos y amigas están tomando unas vacaciones eternas con Don Sata, igual como que mal. Así que Tolstoy hablaba de una salvación colectiva, o sea que hablaba como de trabajar juntas y juntos para construir una sociedad mejor. Esa era como un poco la idea de Tolstoy, ¿no? Es como la imagen de un Cristo obrero, ¿no? Un Cristo revolucionario. Qué interesante, porque también esto está muy ligado a las ideas anarquistas, digamos, de la vida en comunidad que tenían las primeras comunidades cristianas, ¿no? Que era nosotros vamos a comulgar con Cristo y vamos a comunicarnos con Dios a través de nuestra vida y de nuestra obra, vamos a amar al prójimo y vamos a hacer de nuestra vida como un sacramento de santidad, ¿no? Que esto era un poco las primeras comunidades que buscaban eso y que también en teoría eso es lo que busca, se supone, una persona siendo cristiana, ¿no? Ser un santo en vida y buscar una vida pues de amor hacia el otro y de poner la otra mejilla y de sacrificarte y especialmente ser compasivo y misericordioso y amoroso con tu enemigo, ¿no? Entonces, mira, y justo yo cuando estaba en la iglesia, esta era una de mis grandes dudas y yo no sabía que Tolstoy había pensado esto también. Yo creo que porque somos del mismo año pensábamos igual, pero sí, por ejemplo, yo dije, imagínate, porque yo sabía que mi papá nunca había sido como una buena persona, pues siempre me había querido mucho y yo siempre lo quise mucho a él y conmigo siempre fue una buena persona, pero yo sabía que él era militar, sabía que pues él alguna vez había matado a alguien. Incluso había hecho cosas peores, ¿no? Porque como militar, pues tienes que pues obedecer órdenes y ser un hijo de la chingada, básicamente, ¿no? Entonces dije, si yo me muero, mi cielo no va a estar completo sin mi papá. Pero yo sé que mi papá se va a ir al infierno, o yo me voy a ir al infierno y mi mamá se va a quedar sola ahí en el cielo sin nosotros dos, ¿no? Entonces, qué interesante, porque también este tema de la comunidad y de la salvación colectiva
es algo, si quieres, ¿te parece bien? Podemos linkar ahora con algunas de las personas que intentaron poner en práctica esto en Latinoamérica, que fue conocido como el movimiento de la teología de la liberación. La teología de la liberación. Antes de los Avengers ya estaba la teología de la liberación. Con... Sí, es que también la canción de X-Men del principio, qué buena es. Pues mira, esto también es un tema que tenemos que discutir, pero tú sabes que el profesor Javier, el que va en silla de ruedas, está basado en Martin Luther King. Magneto está basado en Malcolm X. Y los X-Men... No tenía idea. Y los X-Men están... Bueno, era la lucha por los derechos de las personas negras. Y entonces era como la metáfora de mutantes. Y Magneto quería destruir a los que no eran mutantes para aceptar a los mutantes. Y el profesor X quería que convivieran mutantes y no mutantes, ¿no? Entonces era la metáfora de la época. Pero bueno, un día, un podcast hablaremos acerca de... Va a ser tu podcast favorito, estoy seguro que ese va a ser tu capítulo. Ahí así está, como y de... podemos invitar a los de Proyecto Una, que también les gusta mucho los hombres X, entonces hagamos un eso. saludo a Proyecto Una, si es que nos están escuchando por ahí. Pegado. Te gustó. Yo no sé si se llaman Proyecto Una por eso, pero bueno. La teología de la liberación. La teología de la liberación fue un movimiento de curas que dijeron: una de las cosas más importantes que podemos lograr para la salvación del pueblo latinoamericano es luchar por los pobres, porque los pobres eran los elegidos por Cristo para vivir en el reino del cielo. Y decían, es que ¿cómo podemos dejar de lado la pobreza si la pobreza es tan tangible y tan terrible y tenemos que acabarla? Y tenemos que acabar con las raíces de la pobreza. Y se dieron cuenta que esa pobreza era institucional y era parte del fundamento de las sociedades que componían América Latina, no como ahora que todo es perfecto. En aquel entonces todo estaba muy mal. No, pero me refiero, eran personas que dijeron, tenemos que hacer de nuestra fe una herramienta de la justicia. Dani, tú que conoces mucho de historia, ¿qué historias nos puedes contar? ¿Qué de historia nos puedes escupir acerca de la teología de la liberación? A ver, sobre la teología de la liberación puedo decir que es un movimiento teológico, ¿no? Que también es social. Surgió en Abya Yala, surge en los locos años 60, ¿no? Fue una década donde hubieron muchísimos movimientos sociales y políticos, y que también había mucho miedo al comunismo, ¿no? Que supuestamente iba esparciendo el ateísmo por el mundo. Y Cuba había tenido una revolución que desde el punto de vista del eje capitalista y de la iglesia era como la manzana podrida, ¿no? O sea, muchos movimientos de izquierda en Abya Yala estaban mirando hacia Cuba y bueno, la iglesia quería que para evitar que se cayera en el ateísmo, así que fuera como la misma iglesia que buscara una doctrina más enfocada en lo social. Aunque igual se les fue un poco de las manos porque no contaban con que muchos curas de esta teología basada en la idea del Cristo obrero y el discurso social de Jesús se fueran adhiriendo a estos mismos curas que la iglesia asumía después como comunistas, ¿no? Hubieron entonces curas que junto a obreros y obreras apoyaban las protestas, las revueltas, las huelgas, y que por medios pacíficos enfrentaban a la policía o a los militares, porque justamente como les tocó los años 60, les tocó como las dictaduras latinoamericanas. Hay una película chilena que es antigua, ¿no? que se llama Ya no basta con rezar, que habla justamente de esto, ¿no? de un cura de la teología de la liberación, y me encanta la carátula porque sale el cura tirando una piedra, entonces como que dice ya no basta con rezar. Y no sé, en México me imagino que también llegó fuerte esta teología de la liberación, ¿no? Sí, y fíjate que es curioso porque desde los 60s han habido como varios movimientos. O sea, para hacer un pequeño paréntesis, la teología de la liberación fue un germen que fue expulsado, de hecho oficialmente por la Iglesia Católica, y después muchos sacerdotes de distintas órdenes intentaron como continuar este mensaje. Y es curioso, y yo la historia que tengo como más cercana es el caso de Samuel Ruiz. Samuel Ruiz, para los que no lo sepan, fue una de las personas que estuvo muy metidas. Bueno, era un sacerdote que nació en Irapuato y estuvo muy metido. ¿En dónde? En Irapuato, en Guanajuato. Y fue una de las personas que estuvo muy metidas en los movimientos indígenas en Chiapas. Y dice la leyenda, cuéntase,
que el subcomandante Marcos es subcomandante porque el comandante es Samuel Ruiz. O sea, Samuel Ruiz fue una de las piezas fundamentales para la organización de los movimientos indígenas en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y era una persona que yo creo que fue uno de los herederos de la teología de la liberación en México. Hay otros casos de otros sacerdotes que también trabajaron en Guerrero, en Oaxaca, pero el caso de Samuel Ruiz me parece como muy destacable porque es un caso que tengo pues de manera indirectamente cercana, pero es uno de los casos que más conozco. Y la verdad, la iglesia ha dado los peores monstruos en México, pero también el acercamiento a las comunidades más pobres, como puede suceder en Brasil y seguramente puede suceder también en Chile. La gente que está más cercana a las comunidades más pobres y las únicas instituciones que existen no son del Estado, son de la iglesia. Entonces, a través de esas instituciones se puede joder muchísimo más a los pobres o se puede hacer algo. Y muchas de estas luchas estuvieron encabezadas por sacerdotes como Samuel Ruiz, que estuvieron, pues vamos, amenazados, perseguidos por las instituciones y por la misma jerarquía de la Iglesia Católica. El opuesto contrario estaba el Opus Dei, que hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, quería hacer el shout out al compa Samuel Ruiz, que es un chingón. Yo creo que sobre lo que dices, en el caso chileno igual cada vez más se ve la influencia de la iglesia evangélica, con muchos casos de violaciones y de pederastía por parte de la iglesia católica, como que mucha gente se fue saliendo de la iglesia católica. Y cuando se fue saliendo, que esto igual fue más o menos reciente, yo decía, ¡uy, qué bien! Se va a incentivar el pensamiento crítico. Pero no, literalmente como que se empezaron a meter en las iglesias evangélicas. Y es que las iglesias evangélicas igual tienen como una estrategia que desde el punto de vista de ellos, igual yo creo que es súper como que funciona, ¿no? Porque se meten en los lugares donde la gente más necesita la esperanza. Desde mi punto de vista, obviamente se aprovechan de eso, ¿no? Al final, para alimentar al pastor. Por ejemplo, no sé, están en las cárceles, están en las comunidades mapuche, las comunidades indígenas en general, y en los barrios. O sea, yo de donde vengo, que varias veces lo he dicho, ¿no? Vengo de un barrio súper marginado, como que en cada esquina, así como en los barrios pijos, en cada esquina había un Starbucks, en los barrios más como marginados, en cada esquina hay una iglesia evangélica. Sí. Y esto también yo creo que es muy duro por la carencia absoluta de instituciones que tenemos en Latinoamérica y sobre todo en los barrios pobres. Y tengo un amigo que vive en Sao Paulo, él es periodista, también me cuenta una realidad muy parecida a lo que me acabas de contar, a lo que yo he vivido en México, que es que en las calles la gente tiene dos opciones: o estás en la calle físicamente ocupando un espacio como vendedor ambulante de droga, como delincuente o dedicándote a actividades ilegales, o la única opción que te queda es habitar en la iglesia, porque no hay como un espacio intermedio que sea solamente de coexistencia y solamente de estar ahí, porque si estás en la calle, tú ya estás como poniendo en evidencia que vas a hacer algo. Es terrible, pero es como la realidad que se vive en los días y no estoy diciendo cualquier persona que esté en la calle es mala. No. O sea, el contexto en Latinoamérica fuerza o empuja a las personas que están en la calle, gente que igual no quiere delinquir y que no quiere hacer nada malo, a que se ponga a delinquir, porque si estás en la calle pues tienes que estar haciendo algo, ¿no? Y entonces una manera de no estar haciendo nada y de existir es estar en la iglesia. Y es muy triste que estas instituciones y que estas cosas que deberían de ser tomadas por iniciativas del propio pueblo han sido desmanteladas, y la única que no han sido desmantelada ha sido la iglesia. De hecho hay un ejemplo, hay un video que si no lo han visto igual se los recomiendo, que hice de Luisa Toledo, ¿no? Luisa Toledo, no sé si tú viste ese video, ¿no? De mi canal. Sí. En el video de Luisa Toledo hablo de que justamente cuando llega el golpe de estado, obviamente los primeros en pagar, digamos, como que fueron perseguidos, fueron ya sean organizaciones sociales, sindicales, vecinales, etcétera. Pero como también tenía el régimen, ¿no? Tenía como una visión conservadora y por ende muy favorable a la iglesia, los que pasaron desapercibidos fueron justamente estos teólogos de la liberación. Y muchos curas comenzaron a organizarse con las personas en los barrios más marginados.
Por ejemplo, en el caso de Luisa Toledo, ¿no? Que algún día podríamos dedicarle igual un capítulo a esta mujer, ¿no? Que también tiene muchísimo y me gustaría que se hiciera conocida fuera de las fronteras. Hagamos chilenas. famosa a Luisa Toledo, venga. Hashtag. Hashtag hagamos famosa a Luisa Toledo. Entonces como que la organización vecinal en algunos barrios, no en todos obviamente, pero en algunos barrios, se dio justamente bajo el alero de esta teología, ¿no? De esta teología de la liberación. Y eran curas que eran perseguidos también por la iglesia, o sea, bueno, también por la iglesia hegemónica, pero también por los militares. De hecho, Mariano Puga, uno de estos sacerdotes, fue encarcelado y fue torturado, por ejemplo, y fue perseguido. También hay un cura francés que era de esta teología que lo mató la dictadura, ¿me entiendes? Entonces como que en general también era gente que estaba ahí, en este caso como junto a mucha gente, organizando días comunes y cosas así. Y es que igual no es tan raro porque para este tipo de teología la idea era que la misión de la iglesia fuera justamente la liberación de las y los pobres y de los oprimidos. O sea, que la religión no debe ser solo espiritual, sino que tiene que conectarse más con la realidad social de los pobres y comprometerse con ellos. Y la mayoría de estos curas rechazaban el capitalismo y el imperialismo del eje capitalista. Y lo interesante es que también proponían la construcción de comunidades solidarias y combativas contra estas dictaduras. Obvio que la iglesia más hegemónica fue súper crítica con ellos, se enojaron mucho desde el ala conservadora que les decían los curas comunistas, y que estaban amenazando a la iglesia tradicional basada supuestamente en las buenas costumbres, que es como llaman a los privilegios de la burguesía, en medio de la clase explotada. Totalmente. Y también yo creo que es muy interesante ver cuáles han sido los movimientos actuales de la iglesia evangélica, ¿no? Que ocupan este espacio institucional de, entre comillas, hacerse cargo de los pobres, pero también al mismo tiempo es un organismo de movilización política muy fuerte, ¿no? Todos los partidos de toda Latinoamérica en algún momento han tenido que pactar con los evangélicos, si no es que son abiertamente evangélicos. Y esto no estoy hablando de que la derecha de Bolsonaro y no sé qué. Maduro ha pactado con los evangélicos, López Obrador ha pactado con los evangélicos. Toda esta gente que también sabe que es una manera de movilizar a la población y a la gente más marginalizada, sabe que los tiene que tener de su lado, y es muy, 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 muy preocupante porque estas ideas que tienen detrás los evangélicos son ideas principalmente machistas, pero también de una profunda podredumbre muy, 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 muy grande, ¿no? O sea, pensemos que los principales movimientos anti-comunistas, anti-feministas, anti-LGTBI+, y conservación de la naturaleza han venido apuntados por las alas evangélicas y las alas religiosas. Pensemos en Cristian Chávez con Mis hijos no te metas, que están en Perú. Pensemos en Agustín Laje, que está en Argentina. Pensemos en todas estas personas que están muy, muy metidas y muy financiadas por la iglesia para dar estos mensajes que son terribles y que también están ocupando un espacio que en los 60s personas que tenían un poco de una lectura más crítica de la palabra de Jesús, que Jesús era un revolucionario, ¿no? Y que Jesús no solo quería cambiar a la gente cuando ya se muriera, él quería cambiar las condiciones actuales, ¿no? De cómo vivían los pobres, y se rodeó de los más pobres, y se rodeó de prostitutas, y se rodeó de la gente más marginalizada dentro de su contexto para dar ese mensaje, ¿no? Y ese es como el mensaje grande, y ese es el mensaje último. El primer mensaje es: los homosexuales son malos, las feministas son lo peor, y esa es como la punta de lanza de lo que ahora conocemos como la nueva derecha en toda Latinoamérica. Y es muy preocupante. A mí de verdad me preocupa mucho el auge de los movimientos evangélicos, porque en mi población, en mi barrio, estaba lleno de evangélicos y de verdad
Y también, no, con esto no quiero decir, hago un pequeño paréntesis, católicos buenos, evangélicos malos. No, para nada. Porque la Iglesia Católica ha hecho exactamente lo mismo y vamos, esto es para los dos lados, sí. O sea, yo recuerdo mucho a un personaje en particular muy famoso en Chile, ¿no? Que se llama el pastor Javier Soto. Yo creo que el momento más memorable, que de hecho está en el tráiler de mi canal, es cuando lo invitan a la televisión y él sabe que quien conduce es una persona homosexual y él lleva la bandera LGTBIQ+, y la pone como alfombra y él pone los zapatos encima, ¿no? Y la empieza a aplastar. O sea, es un acto ofensivo, obviamente, y que tiene como objetivo justamente ofender. Pero antes de avanzar tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Traje una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá, porque para hacerlo un poquito más ameno el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso. Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. No, esto es una alfombra que yo uso, la uso también para abrigar frente al Congreso Nacional, la coloco de alfombra, es un trapo de inmundicia que nosotros usamos. Bueno, de hecho tiene una inscripción que dice candidatos a la presidencia que están a favor de la agenda de la diversidad sexual. Hoy día estamos en una tremenda campaña, hoy día denunciando como Iglesia Evangélica a aquellos candidatos que están hoy día respaldando esta agenda. Ok, pero yo creo que yo soy homosexual, este es mi programa, ¿Ya? Y esto a mí me parece una falta de respeto y yo principalmente, ¿Ya? no puedo aceptar esto, así que le pediría por favor si puede sacar esto para que podamos tener la conversación que nosotros queremos tener con usted. Claro, bueno, le insisto, esto de partida no tiene su nombre inscrito acá, ya es solamente un paño, ¿cierto? Un paño que refleja también nuestra campaña. Hoy día nosotros como Iglesia Evangélica, usted sabe que nosotros llevamos una campaña firme, sólida, en contra, ¿cierto?, de esta ideología que está lanzando Rolando Jiménez, Luis Larraín, lo que es diversidad sexual. Sí, queremos parar un poquito. Ok. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Mucho gusto. Hola. Yo soy la directora de contenidos del canal. ¿Ya? Lo invitamos con todo el cariño para que ¿Ya? venga. Y a mí me parece ofensivo lo que está haciendo, así que le queremos pedir que si va a estar con nosotros, que respete nuestra casa. Bueno, si ustedes no le van a dar el espacio en Está esto... sentado en el set de televisión. No, espera un poco. Lo que pasa es que yo, así como uso una Biblia, ¿Sí? para hacer mi campaña de predicar el Evangelio, también uso esto. Ya, es que ese nosotros no lo vamos a aguantar. Bueno, entonces no lo hago programa. Así de Perfecto. simple. Dejémoslo hasta acá. Listo. Eso es todo. Gracias. Ok. Esa dedicación que tiene como para defender lo que él defiende, que es una mierda, es como una caca perfumada, ¿no? Pero lo que él defiende, lo defiende así como de una forma súper feroz. Y yo creo que eso es lo que ha hecho popular a las iglesias evangélicas y que también, que son unos charlatanes que venden humo. Hablamos de los pastores, ¿no? Como, bueno, ellos cobran el diezmo, ¿no? O sea, cobran este 10% de tu sueldo. Y yo he visto que los pastores tienen tremendos autos, comen súper bien y todo a costa de la gente, ¿no? Porque la gente son las ovejas, son su rebaño, y él es el pastor. Entonces, claro, el pastor es el que come mejor porque el pastor se come las ovejas después. No, y aparte también es muy curioso porque esto mismo sucede en otras salas de... O sea, el catolicismo pasa lo mismo. O sea, yo creo que también hay alas de la iglesia evangélica donde pasa eso y hay alas en las que no. Hay alas en el catolicismo donde pasa esto y es preocupante. En el caso del catolicismo, el Opus Dei es este mismo mensaje una y otra vez. La religión está aquí para establecer un orden jerárquico estricto en el que tú, si eres parte del Opus Dei, no te puedes relacionar con un estrato más bajo, y la servidumbre, Dios la puso ahí para que sea servidumbre y tú no te puedes relacionar con ellos. Y la salvación es una salvación individual. Y la gente está muy metida con esto a través del dinero, y hay un tema de abusos sexuales a menores en el Opus Dei impresionante. Y a esto le añadimos también, Agustín Laje es católico. O sea, es algo que es una estrategia que han replicado las religiones, y yo creo que han replicado para poder consolidar más poder. Y como bien dices, se han vuelto muy mediáticos y han hecho mucho ruido en las redes sociales, que yo creo que es algo que es muy importante, pero yo creo que han hecho mucho ruido y han hecho mucho proselitismo en la calle, y están acarreando a una cantidad de gente que piensa que ese es un mensaje de amor, y ese no es un mensaje de amor, es un mensaje de odio, y es un mensaje de odio muy profundo. No es un mensaje de odio
porque es amor confundido. Es un mensaje de odio muy dirigido, ¿no? Estas personas buscan antagonizar a las personas que son las más oprimidas. Nunca buscan antagonizar al poder, ni a las personas que tienen el control. Buscan antagonizar a las víctimas más fáciles, ¿no? La gente trans, que si en Estados Unidos están jodidos, pues en Latinoamérica están 3 veces más jodidos la gente trans, ¿no? Porque es gente racializada, gente que en general están en situación de calle, en situación de prostitución. Las mujeres trans están completamente invisibilizadas, los hombres trans. Y ese es como el enemigo principal de todos estos asquerosos, porque saben que es un objetivo muy fácil, ¿no? Para ellos. Y también es algo que no solamente son hombres haciendo esto, son mujeres que también están metidos en esto y replicando el patriarcado asqueroso, machista, cristiano. Te doy la palabra porque si no me voy a enojar mucho más. Claro, a ver, entraste en un terreno interesante que es el Opus Dei, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, igual hay uno de los eternos candidatos presidenciales que es de un partido muy conservador y que es numerario del Opus Dei. Y creo que es súper numerario el Opus Dei. Para la gente que no conozca el tema del Opus Dei, es una institución, ¿no?, de la Iglesia Católica que se dedica a la formación desde su punto de vista espiritual y moral de sus miembros. Fue fundada en España, fíjate, en el año, no me acuerdo si 28 o 29, por un sacerdote que se llamaba José María Escrivá de Balaguer, que fue canonizado, de hecho, por la Iglesia Católica, por el Papa Juan Pablo II. Y el Opus Dei se enfoca en la formación de personas laicas que buscan vivir su fe católica, ¿no?, en su vida cotidiana. Y también cuenta con sus sacerdotes, con su jerarquía y todo, ¿no? Es una organización famosa justamente por lo polémica que es, por sus prácticas que son bastante sectarias y la influencia política y, digamos, toda esta cantidad de negocios que tiene, ¿no? O sea, como que hay muchos empresarios, muchísimos empresarios que sostienen mucho el poder político y que son justamente numerarios de... Hay muchísimo de dinero secta. en el Opus Dei. Muchísimo. Y muchísimo Y poder. financian universidades, Sí, institutos, financian un montón de cosas. Existen muchísimas críticas que se le pueden hacer al Opus Dei que son súper claras, son súper evidentes, porque si uno ya conoce como un poco el Opus Dei ya te das cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, la secrecía. Hay un tema de secretismo ahí súper como imperante. No hablan sobre sus prácticas internas, las mantienen como siempre muy alejadas de la prensa y la opinión pública. O sea, como que normalmente sabemos quién es Opus Dei, pero no sabemos qué es lo que hacen allí. Hay también esta influencia política y en los negocios que se le acusa mucho al Opus Dei de tener esta influencia, lo que ha llevado obviamente a que, claro, utilizan este poder para obtener beneficios para sus miembros. El conservadurismo yo creo que es una de las cosas más destacables porque el Opus Dei es conocido por las posturas hiperconservadoras, es que de verdad son hiperconservadoras en cuestiones sociales, su visión sobre la pobreza, por ejemplo, para ellos ser pobre, o sea, la pobreza es algo súper positivo, ¿no? Es como algo muy bueno, o sea, porque Jesús era pobre, entonces como que para ellos que una persona sea pobre tiene que estar agradecida de ser pobre. Y bueno, a ellos les tocó ser ricos, así que nada, ellos tienen que sufrir la riqueza mientras nosotros disfrutamos de la pobreza, ¿no? Como Cristo. Es una locura. Y aparte también creen en esto de que no puede haber interacciones reales entre pobres y ricos. O sea, es como Dios te hizo pobre, entonces tú tienes que vivir tu vida de pobre, pero yo no me voy a relacionar contigo para sacarte de tu pobreza. Me voy a relacionar contigo como yo como rico y tú como pobre, y esa es la realidad. Sí. Exactamente, es que de hecho se basan en la exclusión porque es una organización como súper elitista, porque solo acepta personas con un cierto nivel de educación y de posición social, así que obviamente se limita el acceso a personas de bajos recursos o con menos oportunidades. ¿Para qué hablar de la visión que tienen sobre las mujeres en el Opus Dei? O sea, de hecho las mismas mujeres Opus Dei, algunas que se han salido, ¿no?, han denunciado que han tenido que, por ejemplo, no sé, dormir en camas que no tienen colchón, o sea, que son como el puro fierro, ¿no? Porque supuestamente el sufrimiento es un método que te encamina hacia la salvación.
Entonces, y la mujer obviamente tiene que hacer este esfuerzo en su condición de mujer. Las mujeres del Opus Dei no logran tener ciertos puestos de poder, sino que básicamente se restringen, por ejemplo, cuando se reúnen los hombres Opus Dei, ellas son las que atienden, las que cocinan y todo lo demás. Y ellas como que lo asumen como algo bueno porque es como su función, su rol social y de género en esta secta, ¿no? Y que también hago un pequeño paréntesis aquí. Les recomiendo mucho el video de nuestro compa El Cuellilargo, donde habla acerca del Yunque. Que el Yunque es un brazo político que está muy metido en el Opus Dei, que tiene ramificaciones, que empieza en México, pero tiene ramificaciones por todos lados, que es cómo el Opus Dei y el conservadurismo fuerte católico se ha metido en la política de muchísimos países, ¿no? Entonces, no solamente es gente que quiere vivir esta vida, sino que quiere que la sociedad misma cambie y se amolde a este tipo de vida que ellos quieren poner como ejemplo, que es terrible. O sea, es el cuento de Handmaid's Tale, el cuento de la criada así en la vida real, ¿no? Es como el mundo que ellos visualizan es esto. Y el hijo de su chingada madre Juan Pablo, que canonizó a este cabrón. O sea, Juan Pablo II es una de estas personas que ha sido como, el Papa de Latinoamérica, el primer Papa que ha venido aquí. Porque era anticomunista. Porque era anticomunista y porque ha sido el que se ha callado todos los abusos de la religión, ¿no? O sea, los sacerdotes no solo han abusado de los niños. Esto que quede muy claro, no solo han abusado de los niños. La Iglesia Católica ha hecho que esto no escale a corte. Ha hecho que estos sacerdotes se puedan ir a otro lado a seguir abusando de niños. Y ha hecho que no sean llevados a la justicia estos sacerdotes, ¿no? O sea, no solamente ha sido un tema de, bueno, es que hay muchos sacerdotes que... No, o sea, activamente la Iglesia Católica, y yo he estado en situaciones en las que estuve a punto de ser abusado por un sacerdote, y gracias a mis amigos que tuvieron un poquito más de visión. Yo tenía 11 años o 10, era muy chiquito y no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y unos amigos míos me dijeron, aléjate de este sacerdote. Fue en un campamento y esta es una realidad que viven niños y niñas en toda Latinoamérica y en todo el mundo, porque esto ha pasado en todo el maldito mundo. Y qué terrible. Sí, es jodidísimo esto, es muy, 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 muy cruel. O sea, vamos a abusar de nuestra autoridad y nuestro poder con quien menos autoridad y menos poder tiene en nuestra sociedad, ¿no? Un niño. ¿Tú qué nos puedes decir sobre este grupo, el Yunque? Es como una especie de Opus Dei mexicano, ¿no? No. A ver, el Opus Dei está... A ver, hasta donde yo entiendo el tema del Yunque es que el Yunque es el brazo político del Opus Dei y de grupos ultraconservadores católicos en México. Entonces, hay un partido que es muy católico en México que obviamente, como todo, tiene como gradientes y hay partes que están muy metidas en el conservadurismo, partes que menos, pero la parte más conservadora del PAN, que es el gobierno del primer presidente que hubo en democracia en México, en el 2000... no me acuerdo cuándo ganó Fox. Fox fue el primer presidente que digamos que se salió de partido que siempre ganaba en México. En México se convocaron elecciones desde 1920 y algo y siempre ganó el mismo partido político casualmente. Entonces ¿El PRI? El PRI fue considerado como era como una suerte de dictadura en la que siempre había un partido en el poder. Y el primer candidato que ganó de la oposición fue del PAN, que el PAN es el Partido de Acción Nacional y el Yunque está muy metido en el PAN porque es un grupo de políticos que sí, digamos que lograron escapar como de esta lógica de la dictadura que vivíamos en México y fue un momento de celebración que ganara otro partido, pero al mismo tiempo es el partido católico, ¿no? Entonces es como había también personas dentro del PAN que estaban siendo perseguidas por el gobierno, específicamente uno que se llamaba Maquio, pero bueno, esa es otra historia. El tema es, el Yunque está muy muy metido como en la parte dura conservadora del PAN y en la parte dura conservadora de la política española. O sea, el Yunque es uno de los financiadores de Vox y es uno de los financiadores de muchos partidos de derecha en toda Latinoamérica. Donde haya alguien ultracatólico,
con mucho dinero y mucha influencia política, seguramente estará metido el yunque. Una vez más recomiendo el video, si quieren como hacer una pequeña introducción, les recomiendo el video de Cuellilargo sobre el yunque, pero también se han escrito muchísimos artículos y hay algo que es como muy evidente, ¿no? Del control político que tiene esta ala conservadora, que bueno, se llama el yunque. Y el yunque, bueno, ha sido obviamente criticado por su nivel de intolerancia, especialmente como contra las comunidades LGTBIQ+, se le ha acusado también de fomentar, obviamente, el odio, la exclusión. Es un grupo, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, que es un grupo extremista, fanático en estas creencias religiosas. Incluso como que comparten igual el tema de utilizar la violencia, o no sé si me estoy equivocando, ¿no? Pero que utilizan la violencia ya sea como física contra quienes no comparten un poco su visión, ¿o no? Sí, claro. O sea, es una fuerza política y así como las fuerzas políticas de distintos partidos ejercen violencia para deshacerse de su competencia, el yunque también lo hace. Y de hecho hay como una parte que está armada y militarizada dentro del yunque. Es muy complejo el tema y tampoco me quiero meter tanto porque sé este tipo de cosas pero de manera muy superficial, entonces tampoco quiero entrar mucho a detalle, pero sí es como un organismo de poder político muy grande y sí sé que ha habido como movimientos como partes armadas del yunque, pero son también una extensión de milicias de gente con mucho las en México, y esto es algo que pasa en Latinoamérica, como la policía no existe realmente, las propias personas con mucho dinero tienen como milicias personales, ¿no? Entonces es muy nublosa la distinción entre político, empresario y religioso. Es como que está mezclado todo eso. Entonces, en el germen de toda esa podredumbre, la organización que tienen en común estas figuras es el yunque. Pero ya más a detalle, quiénes son los que están en el yunque, qué figuras políticas en México, sé que están muy metidos en el PAN, pero no te sabría decir un político que esté en el yunque. Que yo sepa, Felipe Calderón creo que estaba en el yunque, que fue un presidente que fue el que empezó como la guerra contra el narco, y también sé que hay una parte del PAN que está metido con una facción del narco, entonces, pero es muy complicado y tampoco quiero como empezar a dar datos porque no lo sé 100%, así es que esto, si están oyendo, investiguen un poco más, busquen acerca del yunque, porque sí, tampoco quiero dar datos que no sean precisos. Ya saben, gente, lean un poquito o investiguen sobre el yunque. No se metan al yunque. De sí, hecho, por favor. El nombre ya es muy malo. Sí, ya sabes. O algo que te aplasta, ¿no? Que te oprime. Es como, ¿por qué alguien se quiere meter en algo que se llama como algo que te oprime? Ya, ¿no? claro. Como... Pero es que también piensa que toda esta ideología y todo esto, eso es lo que les gusta, la opresión, la rigidez, la jerarquía, o sea, son cosas con las que tú y yo no nos atrae nada, pero eso es precisamente la base de su ideología y eso es lo que quieren promover. Para ellos el yunque es un nombre preciso, ¿no? Es como donde vamos a enderezar un fierro a golpes. Cosas así como el yunque, el Opus Dei tienen como esto en común, ¿no? O sea, como que al final, bueno, a ver, gente del Opus Dei, gente del yunque, por favor, devuélvanse a sus sarcófagos, ya los descubrirán en 1000 años más. Sí. Devuélvanse. Es muy terrible. Y mira, había muchas cosas de las que quería hablar, pero también son temas de misticismo y de interpretaciones que tengo de la Biblia y cosas que he oído acerca del anarcoprimitivismo y el jardín del Edén y no sé qué. Pero yo creo que hemos ya dado como una pincelada lo suficientemente amplia acerca de la religión, opiniones que tenemos a favor, opiniones que tenemos en contra, el clericalismo, el anticlericalismo, cómo es la religión en Latinoamérica, al menos la experiencia que nosotros tenemos. Bueno, yo creo que ya empezamos a cerrar, no sé, podemos a lo mejor concluir o decir algo sobre todo lo que hemos dicho. Yo en lo personal, igual tengo mis críticas con la teoría de la liberación, ¿eh? Muy bien, no, pues dilas, Dani. Mira, a ver, mi opinión sobre la teología de la liberación sigue siendo obviamente una disciplina religiosa que no cuestiona la jerarquía divina ni tampoco religiosa. Por ende, desde mi punto de vista, como anarquista digo, no es un medio confiable para lograr la emancipación social a la que yo apunto, porque
se sigue basando en una jerarquía religiosa, solo que más buena onda y pobre friendly, ¿no? Y cuestiona las estructuras de poder en sí mismas, no las cuestiona, ni tampoco la existencia de Dios, por ejemplo. Igual, yo le reconozco que jugaron un papel importante en la resistencia, por ejemplo, en la dictadura chilena, pero a nivel más crítico, si me quiero poner así pesado, igual es como un intento de darle un enfoque teológico y una justificación religiosa a una lucha que debería realizarse por el incentivo de la libertad y la emancipación. O sea, a lo que me refiero es que se debe basar en la razón y la ética y no en la religión y la esperanza de un más allá. Para mí, la lucha por la liberación debe ser antiautoritaria y la caridad debe ser reemplazada por la solidaridad para buscar una transformación social que sea mucho más concreta. Es como mi última reflexión acerca de ese tema. Completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que también una de las cosas que tenemos que separar muy bien es como esta figura de yo te voy a ayudar desde yo, que ya tengo la verdad. Y tú que eres un pobre, que no sabes nada, permíteme yo ayudarte y rescatarte, porque eres como una oveja perdida. O sea, la idea fundamental de esto de yo salvador y tú no salvado, y tú al que tengo que salvar, es una de las cosas que tenemos que destruir, y me parece muy, muy pertinente esto. Yo realmente no tengo nada más que aportar, Dani. Lo has expresado maravillosamente y magníficamente. Quiero decir que nos pueden encontrar en casi todos lados, por hacer una llamada a la acción así cuando acaba esto. Decir, sí, encuéntrenos pero todavía no estamos muy seguros de dónde nos van a encontrar. Entonces, donde están escuchando esto, seguramente... En la comisaría más cercana. Exacto, donde estén escuchando esto, seguramente nos pueden volver a escuchar. Así es que disfruten mucho de su vida, beban agüita. Instagram y cositas, seguro por ahí estaremos. Twitter. En Twitter y en LinkedIn. Disfruten mucho. Muchas gracias, Dani, por estos momentos inigualables. Muchas gracias a ti, Chinicuil, te quiero mucho. Yo también. Chao.